Y la trombosis es la mayor causa de morbimortalidad en los centros hospitalarios prevenibles en nuestro país. O sea que es un tema delicadísimo, de enorme importancia, y para ello hemos citado obviamente a una experta, a la doctora Elena de Lisa. Ella es hematóloga y es jefa de la unidad de trombosis del Hospital Maciel y del CASMU. Doctora, un placer. Muy buenos días. Bueno, primero agradecerle por la invitación y felicitarlo por el programa, que es muy importante para hacer la difusión adecuada de la importancia de este Día Mundial de la Trombosis. ¿Qué es la trombosis? Porque hablábamos antes de salir al aire, es un tema del que hay un profundo desconocimiento, doctora. Sí, la trombosis es la formación de un coágulo en un vaso sanguíneo y que produce un trastorno en el flujo de ese vaso. Puede desarrollarse a nivel de una arteria, produciendo, de acuerdo al órgano que afecte, un infarto agudo de miocardio. ¿Un ACV? O un accidente cerebrovascular cuando es a nivel del cerebro. Cuando es a nivel, se forma ese coágulo a nivel de una vena, es una trombosis venosa. Generalmente se forma en su gran mayoría a nivel de la pierna y es lo que denominamos trombosis venosa profunda. ¿Y cuando migra al pulmón? Ahí está. Ese es el gran peligro de la trombosis venosa profunda de miembros inferiores, es que se desplace hacia el pulmón y produce la embolia pulmonar, que es con mucho riesgo de mortalidad. Pero lo más importante de esto es saber que es prevenible. Entonces, la importancia del día de hoy es tratar de saber cómo podemos prevenir. ¿Cómo podemos, vamos a dirigir justamente el mensaje a la teleaudiencia? ¿Cómo podemos prevenirlo? Sabiendo que en un 60% se da en el centro de salud, porque una persona va a intervenirse quirúrgicamente, por ejemplo, doctora. Bueno, eso es importante, que es poder identificar los factores. ¿Qué factores hacen que tenga mayor riesgo de desarrollar una trombosis? Y decíamos que justamente es en el hospital porque ahí van a aumentar esos riesgos. ¿Por qué aumentan en el centro de salud, en el hospital, los riesgos? Porque va a estar en mayor tiempo de reposo, o sea, ahí el flujo sanguíneo va a disminuir. Claro. Va a estar muchas veces sometido a cirugías. No todas las cirugías tienen el mismo riesgo. ¿Cuáles son las cirugías que tienen más riesgo? Son las cirugías ortopédicas, como de cadera y rodilla. También las cirugías de abdomen, también las cirugías oncológicas, sobre todo abdominales, las cirugías de próstata es una con mayor riesgo de trombosis. Entonces todo eso hace también con el hecho de que hay pacientes que tienen otros factores de riesgo, no tan alto, pero sí que influyen en ese estándar que vamos a hacer un score de riesgo, que es, por ejemplo, que tenga un antecedente, él o familiar. De trombosis, entonces, o que esté tomando anticonceptivos orales. Esos son factores de riesgo. Doctora, los centros de salud en general en nuestro país, ¿están preparados para hacer un estudio previo, una evaluación, si una persona X que va a ser sometida a una intervención quirúrgica tiene mayor o menor riesgo de hacer una trombosis? Sí, acá en el Uruguay, a través de la profesora doctora Ana María Otero, se logró, por medio de una convocatoria, a todos los centros importantes de salud de Montevideo, en los cuales se vio cómo estaban esos centros y que cada centro tenía que tener un score de riesgo y en base a eso después las conductas a tomar. Claro. Se ha logrado y nos reunimos cada 2 años y vemos lo que hemos logrado.
Hemos avanzado entonces, sí, porque seguramente se dieron situaciones muy desagradables, doctora, claro, en el pasado. Hubo muertes. Hubo muertes y a su vez demandas por esas muertes. Hubo demandas. Entonces, eso hace que no sea solo una iniciativa del médico, sino que sea una política de salud. Sin duda. O sea, de la institución, y lo que apostamos es que sea una política nacional de prevención de la trombosis. Sin duda, sin duda. De enorme importancia entonces todo lo que nos ha dicho la doctora Delisa, y de ahí entonces que hubiésemos elegido el tema hoy, Día Mundial de la Trombosis. Hay que prevenirla y tenemos ya para el consultorio virtual varias preguntas para nuestra entrevistada. Vamos con la primera interrogante, doctora. Dice, sufrí una trombosis de muy joven y una en un embarazo el cual perdí. Hoy mi médico me recomienda colocar un filtro en la vena cava. Tengo miedo, me gustaría saber qué piensa al respecto. Finalmente pude ser mamá. Hoy mi hijo tiene 5 años, Georgina Bermúdez. ¿Qué le contestamos a Georgina, doctora? Georgina, es importante saber qué condiciones estaba cuando sufrió la primera trombosis. O sea, si estaba tomando anticonceptivos orales, si estaba en reposo. Y después destacar que la persona que hace una trombosis tiene mayor riesgo de repetir esa trombosis. Sobre todo en situaciones de riesgo, como ella relata, que es el embarazo. La trombosis, al repetirse en el embarazo, puede comprometer la evolución de ese embarazo. Por lo tanto, la importancia es del tratamiento multidisciplinario. Sin duda. El obstetra, el ginecólogo, al hacer la historia clínica, que es lo más importante de esto, y ver los antecedentes de ella de trombosis, tiene que mandarla al hematólogo para estudiar lo que nosotros llamamos trombofilia, o sea, el mayor riesgo de trombosis, que puede ser hereditaria o puede ser adquirida. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Segunda consulta en este consultorio virtual de la televisión uruguaya para la doctora Delisa. Doctora, similar. Estoy embarazada y el padre de mi hijo tuvo trombofilia. Olvidé consultar con el ginecólogo, con mi ginecólogo, dice Claudia. ¿Qué riesgos puede tener mi bebé en este caso? Doctora. Bueno, es como decíamos, o sea, es importante saber qué tipo de trombofilia tenía el padre. Claro. Y en relación al riesgo de ese niño, generalmente no tiene, en la primera etapa no tiene ninguna complicación. Nosotros la parte de trombofilia, cuando hay antecedentes familiares y complicaciones, lo hacemos cerca de la pubertad. ¿Por qué en ese momento y no de niño? Porque el niño, su sistema hace que no tenga riesgo de trombosis. Entonces, en la pubertad, en la cual empiezan toda la parte hormonal a desarrollarse, que eso sí es un riesgo de trombosis, y en las mujeres el tomar anticonceptivos es un riesgo importante de trombosis. Muy bien. Antes no se estudia. Muchas gracias, doctora. Vamos con la tercera consulta, entonces, para la doctora Delisa. Esta mañana, mi papá sufrió una trombosis y lamentablemente falleció. ¿Cómo puedo saber si me puede suceder a mí? ¿Necesito hacer algún cambio en el estilo de vida para reducir mi riesgo de tener coágulos de sangre? Desde Mercedes, doctora, te consulta Jenny. Bueno, Jenny, es importante saber la situación en la cual el papá tuvo esa mala evolución de la trombosis, si era en un posoperatorio, si estaba en reposo, si tenía una enfermedad oncológica, para luego ver en qué podemos cuidar y proteger a Jenny. Sí es importante como los factores de riesgo de tener una vida sana, hacer deporte, cuidarse el colesterol, todo eso influye
en que pueda disminuir los factores de riesgo. Los mismos factores de riesgo que hablamos siempre para las patologías cardiovasculares, sí, es ¿no, cierto, verdad? Sí. No fumar, hacer deporte, hacer ejercicio, comer sano. Ese es el combo de la calidad de vida, doctora. Totalmente de acuerdo. Para cualquier tipo de enfermedad. Sí. Doctora Elena de Lisa, muchísimas gracias por su presencia esta mañana y vamos a seguir. Hoy, por supuesto que es el Día Mundial de la Trombosis, pero vamos a seguir en esta campaña de transferencia de conocimiento. La población tiene que saber mucho más sobre la trombosis y sobre los factores de riesgo. Le quería agradecer la oportunidad que me ha dado porque justamente lo que queremos es informar a la población y que tiene el derecho de exigir al médico que le haga el score de riesgo para saber qué medidas tiene que hacer o no. Muy bien,